Buenos días desde España en esta mañana del 14 de enero del recién estrenado 2023. Estamos con el padre Roberto de la Iglesia, abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, que es una bellísima abadía trapense que está situada en la provincia de Burgos, en el norte de España. Más adelante el padre nos explicará la historia que rodea el monasterio. Ahora quiero agradecer en nombre de la Asociación de Estudios Humanísticos pues la excelente disposición y la amabilidad que el padre y la orden han tenido con nosotros. Buenos días, padre. Bueno, las órdenes de la estricta observancia y las órdenes de la regular observancia dentro del cister. Sí, la diferencia es sobre todo por ser una orden de muchos siglos de andadura histórica. La orden cisterciense se fundó en el año 1098, por lo tanto quiere decir que tenemos más de 9 siglos de historia, y a lo largo de esos 9 siglos de historia, pues como todas las cosas humanas, ha habido periodos de más efervescencia o fervor espiritual y periodos menores. Entonces, pues históricamente ha habido ocasiones, sobre todo al finalizar la Edad Media, allá por el siglo XV, XVI, en que el fervor decayó mucho, y sobre todo motivados por el Concilio de Trento, que hubo un revivir espiritual, ¿no?, en todas las órdenes religiosas, pues digamos que en el Cister también sucedió lo mismo. Entonces, se empezó a fraguar lo que fue la regular observancia, por decir así, es decir, la observancia común, y después una observancia más estricta o más estrecha. Y entonces eso fue caminando también históricamente hasta que en el siglo XIX, a final del siglo XIX, dio lugar a 2 órdenes diferentes. Que, bueno, como todo en la historia humana, pues cuando se dividen las cosas hay bastante incompresión, pero con el tiempo las cosas se calman y, bueno, se ven las cosas con más claridad, y al final dices, bueno, la vida es bastante parecida, aunque tenemos nuestras características peculiares, ¿no? Sobre todo hoy en día, lo que varía de una orden a otra es el aspecto contemplativo. La estricta observancia o la estrecha observancia es totalmente contemplativa, la vida, y la regular observancia, la común observancia, pueden tener actividades apostólicas, universidades, colegios, parroquias. Esa es la principal diferencia que tenemos hoy en día. El monasterio, y me gustaría saber en qué entorno natural lo ubicamos. ¿Cómo podemos entender ese edificio desde el punto de vista artístico, los elementos que lo componen? Y finalmente, en un plano más particular, si cree usted que el entorno y la historia que nos ha explicado tienen algún peso en el monje, en la vida espiritual de la comunidad. Bueno, en primer lugar, situándolo en el espacio del monasterio, pues nosotros estamos en España, en el norte de España, a 10 kilómetros de una ciudad relativamente pequeña que se llama Burgos, que es un poco el origen de Castilla misma. Y como he dicho antes, la ciudad y el monasterio prácticamente surgieron en la historia a la vez, incluso relacionado con los orígenes de Castilla. Y estamos situados a 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar, lo que quiere decir que es un clima frío, lo que llamamos clima continental, ¿no?, de inviernos largos y fríos y veranos cortos y poco calurosos. Entonces está situado en un vallecito, un valle que recorre un río que se llama Valdebegón, un río chiquitito, y aquí está ubicado el monasterio. Ese es el espacio natural, está rodeado todo de arboleda, pero un poco conservada por los monjes. Los monjes normalmente cuidamos el lugar donde vivimos porque aquí vivimos toda la vida, no nos trasladamos, ¿no? Entonces procuramos que los sitios donde vivimos sean hermosos, que los lugares de alrededor pues sean unos lugares de paz, de tranquilidad, que propicien pues por lo menos estar tranquilo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los monjes, como vivimos durante muchos siglos en el mismo sitio, pues cada uno va haciendo su pequeña labor y al cabo del tiempo se convierte en un verdadero lugar, un remanso de paz, como dice la gente. De hecho, estamos rodeados por vegetación y los campos de cultivo pues son de cereal, porque aquí con este clima que le he explicado es difícil cultivar otra cosa. Y estamos totalmente alejados de cualquier población, por pequeña que sea.
Es curioso porque normalmente los monasterios antiguos alrededor suyo solían formar pues pueblos al menos o incluso ciudades, ¿no? Sin embargo, aquí, no sé si se ha dado en la historia, pero actualmente estamos completamente aislados. La primera población la tenemos a 3 kilómetros y estamos, como digo, aquí solamente vemos corzos, jabalíes, ardillas, en fin, lo que es un poco la fauna de por aquí. Después, en cuanto al edificio, pues el edificio tiene varias composiciones a lo largo de la historia en el plan artístico. Lo más antiguo que conservamos es del siglo X, siglo XI, siglo X, que es la Torre del Cid, que llamamos. Es una torre piramidal pegada a la iglesia y que sus cuerpos más bajos son del siglo XI. La llamamos Torre del Cid porque son de la época del Cid. El Cid murió en el año 1099. Incluso algún arqueólogo la data del siglo anterior, del siglo IX. Es una torre claramente defensiva. Los monasterios antes, además de ser monasterios, también eran medio castillos, porque eran tiempos difíciles, ¿no? Cuando se fundaron, de guerras, de conquista musulmana y todo eso. Entonces, como dice el refrán, primum vivere de inde filosofare. O sea, primero cuida de vivir tú y después ya podrás hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esa torre, que es la más antigua, como digo, pues es del siglo X o XI. Junto con la torre, la parte más antigua es la bodega también, que ocupa la zona norte, la zona subterránea, por decir así, y eso creemos que también es del siglo XI, del siglo XII. Después ya le sigue lo que sería el claustro de los mártires, que llamamos, que es del siglo XII, es un claustro románico, hay muchas fotos por internet, lo pueden ver. Es un claustro románico. Lo más característico de ese claustro es la sucesión de dovelas en los arcos rojas y blancas de piedra, ¿no? Y entonces esa sucesión le va dando como una tonalidad especial. Le llamamos claustro de los mártires porque, según la tradición, ahí fueron degollados los 200 monjes a manos de los musulmanes en el siglo X, concretamente en el año 954. Siguiendo los siglos, la iglesia es del siglo XV. Había una iglesia románica, pero que, bueno, se les quedó pequeña. La derribaron e hicieron la iglesia en el siglo XV, una iglesia pues muy imponente, de una planta muy característica, se llama planta inmixa, es decir, que no es latina ni griega, es una mezcla de ambas plantas, de cruz latina, de cruz griega, sino de cruz inmixa la llaman. Tiene la cabecera muy amplia, donde va el coro, el altar, la parte de los fieles más pequeña, porque esto nunca ha sido parroquia, y lo mismo el crucero, los brazos del crucero también son pequeñitos. Esta iglesia es del siglo XV, actualmente es una iglesia totalmente despojada, no tiene retablos ni nada, pero a lo largo de la historia los ha tenido, ¿no? Lo que pasa es que después los avatares históricos pues acabaron sucumbiendo. Después, otra parte del monasterio importante fue construida en el siglo XVII, XVIII, incluso en el XIX llegaron a construir algo. Sobre todo a partir de la canonización de estos mártires, monjes mártires, como les he dicho, en el año 1603, la gente empezó a peregrinar aquí al monasterio para venerar las reliquias y demás. Se construyó la hospedería, se construyó un claustro nuevo y se puso la entrada, que lo pueden ver en internet en muchas fotos, donde está un personaje ahí a caballo. Ese personaje es el Cid Campeador, encima de la entrada principal. Esa entrada es del siglo XVIII. Y después se fueron acabando en el siglo XIX, incluso, se fue acabando lo que es la fachada principal. El monasterio sucumbió pues con la desamortización, como les he dicho, en el año 1836 quedó abandonado por las leyes estatales españolas de aquel entonces, y estuvo abandonado durante varias décadas. Ya en el año 1880 intentaron volver aquí religiosos y, bueno, estuvieron religiosos de una categoría, de otra, incluso hubo aquí un colegio, etcétera, pero digamos que hasta el año 1942 no volvieron los monjes ya definitivamente. O sea, hubo un periodo histórico muy largo de cierto abandono o de bastante abandono, ¿no? En el que el monasterio casi sucumbió, como
como otros monasterios importantes de por aquí, ¿no? Y esto es un poquito lo que podría decir. También en la última pregunta que me ha hecho, si el lugar afecta un poco a la vivencia, pues es evidente. Cada uno, cada uno es como es según el lugar donde vive. Eso para nosotros es claro, ¿no? Los castellanos tenemos fama de ser un poco pues, de pocas palabras y tal. Teniendo el clima que tenemos, es que no puede ser de otra forma, ¿no? El clima hace a la persona. Y después el vivir en un sitio con esta perspectiva histórica y con toda esta cantidad de personajes importantes y de santos que han pasado por aquí, pues realmente imprime carácter, por decir así, ¿no? Y uno siente el peso de la historia. Cada vez que la conoce más, pues la vive más, ¿no? Y realmente es increíble todo lo que ha pasado por aquí. Y hoy, pues, conservamos este edificio, pues, a duras penas, porque una cosa tan enorme, pues, a duras penas, pero bueno, realmente lo hacemos con gusto. El monasterio no es propiedad nuestra, o sea, lo que es la propiedad del monasterio es de la diócesis, porque con la desamortización salió a la venta y, bueno, pasó por los avatares históricos, pasó a la diócesis, ¿no? Pero lo conservamos igual que si fuera nuestro, es parte de nuestro legado, ¿no? De quien sea es lo mismo, pero lo importante es que el monasterio siga subsistiendo. Perfecto, padre. Quiero incorporar aquí una pregunta sobre la biblioteca, que también es un lugar especial con una historia especial. ¿Qué nos puede decir? Pues la biblioteca del monasterio también fue muy importante, sobre todo su archivo. El archivo del monasterio contenía legajos y diplomas muy antiguos relacionados con la historia de Castilla, de España, de todo. Piense que el monasterio, como les he dicho ya, surgió en el año 899. Entonces, desde entonces empezaron a conservar documentos y incluso pues, se copiaron en diversos tiempos para que no se perdieran, etcétera, ¿no? El archivo sucumbió en tiempos de Napoleón, porque por aquí también pasó la invasión napoleónica y quemaron el archivo y el monasterio en el año 1808. Entonces el monasterio el archivo se perdió, pero hubo un abad poco antes de la quema, que era historiador, fray Francisco de Berganza, que copió los documentos más importantes que había en el archivo, los copió en un libro que él hizo, que se titula Antigüedades de España, y gracias a eso podemos tener los documentos que había, los más importantes, ¿no? Después ha aparecido algún libro, pues casi milagrosamente, de los que allí había o de los diplomas que allí había, y hemos podido cotejar esos diplomas que han aparecido con los que transcribió este monje, y hemos podido ver que la transcripción es muy fiel, o sea que nos podemos fiar de los otros. La biblioteca, también, pues como todo monasterio antiguo, la biblioteca era muy importante, ¿no? Aquí hubo un escritorio muy floreciente entre el siglo X y el siglo XII. Y aquí salieron muchísimas obras importantes. En el monasterio ya no queda nada por los avatares históricos, ¿no? Sobre todo del siglo XIX. Pero algunas obras han llegado a Francia, otras a Inglaterra, otras a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Incluso de aquí, de este escritorio, salieron personas que fueron a otros monasterios a enseñar el arte de la copia, el arte de la iluminación de manuscritos, etcétera. O sea, era un escritorio muy importante el que hubo aquí. La biblioteca pues también sucumbió, por desgracia. La última noticia que se tiene de ella es del año 1880, más o menos, en la que unos monjes que pasaron por aquí, que acabaron fundando la abadía de Silos, precisamente, dice que vieron a través de una rendija la biblioteca que existía, ¿no? Era una biblioteca ya esquilmada porque después de la desamortización pasaron por aquí autoridades estatales para recoger los libros más importantes y entonces se los llevaron pues, a lo que hoy es la Biblioteca Nacional o incluso aquí a la Biblioteca Municipal de la ciudad, ¿no? Algunos libros del monasterio están allí, la mayor parte en la Biblioteca Nacional. Y algunos legajos, diplomas antiguos que han aparecido del monasterio también se conservan en el Archivo Histórico Nacional, pero muy poquitos, porque ya digo que la mayor parte sucumbieron, ¿no?
esta es la historia. Hoy en día, cuando volvimos los monjes en el año 1942 al monasterio, piénsese que esto fue después de la Guerra Civil Española. El monasterio fue convertido durante 2 años, más o menos, que duró la contienda nacional, en cárcel. Entonces, todo eso significó ya pues también la devastación del monasterio, ¿no? De tal manera que cuando los monjes volvieron aquí, un poco después de la guerra, pues aquí no había absolutamente nada, ni papeles, ni nada de nada, solamente quedaban las paredes y no todas. Los monjes hicieron una labor impresionante de limpieza, de restauración, ellos mismos trabajando como obreros. La verdad es que no, sí, como auténticas abejas de colmena, pim, pam, un día tras otro, ¿no? En eso debemos agradecérselo también, que hoy tenemos lo que tenemos por el trabajo de ellos, en unas condiciones pues bastante penosas. Es la posguerra española, en la que todo escaseaba, y sin embargo ellos pues realmente... Y hoy tenemos lo que tenemos gracias a ellos. También, claro, después se ha ido mejorando la cosa, pero sin ellos el monasterio seguramente hubiera caído, como San Pedro de Arlanza, aquí al lado, otros monasterios a lo largo de la geografía española. Bueno, padre, quisiera hablar ahora del monasterio, de su historia y de las figuras y hechos que podemos llamar casi legendarias y que están acreditadas y que rodearon el monasterio hasta el final de la Edad Media. Sí. Pues el monasterio en que me encuentro es el monasterio de San Pedro de Cardeña. Actualmente es una abadía cisterciense, pero durante la historia pues ha sido benedictina y ha sido también un monacato hispánico de los antiguos, ¿no? De hecho, el monasterio aparece en la historia en el año 899, ya la historia documentada. Pero ahí la historia legendaria le retrotrae al siglo VI, en tiempos de San Benito. Según esa leyenda de fundación, este monasterio, San Pedro de Cardeña, habría sido el primer monasterio fundado por San Benito mismo, que mandó monjes desde Italia, lo que hoy consideramos Italia, donde él vivía, aquí, a petición de una reina, y aquí se fundaría el monacato benedictino de España. Eso es la leyenda fundacional, ¿no? En estos monasterios que han sido grandes, con mucho valor histórico, pues siempre tienen estas leyendas fundacionales, así que les retrotraen o les afilian a un personaje histórico importante, como en este caso San Benito. Bueno, pero la historia en sí, como digo, el monasterio aparece en la historia, en los documentos históricos, los legajos, en el año 899. Desde entonces acá, pues son 1100 y pico de años, ¿no? Entonces, durante toda esa cantidad de siglos, pues aquí ha habido de todo, como en la historia humana, ¿no? Construcciones, reconstrucciones, destrucciones, guerras, pues ha habido pues, unas comunidades, otras comunidades, unas órdenes, otras órdenes. La historia del monacato o de este monasterio pues sigue mucho la historia europea también, o la historia de la formación de España, ¿no? Entonces, el monasterio, al comenzar en el año 899, digamos que tuvo una relación muy importante con el comienzo de Castilla mismo, porque estamos ahí en esa época, ¿no? Incluso tuvo una relación importante con el comienzo del idioma, del español. El primer libro que conservamos del monasterio está escrito en latín todavía, son donaciones que la gente hacía y que los monjes iban conservando en un libro, y lo recopilaron en el año 1080, alrededor del año 1080. Este libro está escrito en latín, pero ya se ve palabras y giros que son claramente del idioma romance, del español, ¿no? Y hoy en día ese libro, que se llama Becerro Gótico de Cardeña, o El Tumbo de Cardeña, que como digo es del siglo XI, pues está considerado como uno de los testimonios más antiguos o primeros del idioma, del español, ¿no? O del paso del latín al idioma español. Y después, a lo largo de la historia, pues el monasterio sobre todo se conoce, y lo conocemos hoy, por la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Todos los que tenemos la lengua española como lengua nativa y hemos estudiado literatura española, pues hemos leído, o por lo menos nos han hecho leer, el Cantar de Mío Cid, ¿no? La primera gran obra en español, ¿no? Y entonces ahí aparece el monasterio, la relación que tenía el Cid Campeador con el monasterio, y todos los hablantes, como digo, hispanos, sabemos de este monasterio, ¿no?
esa es la figura más señera. De hecho, estuvo enterrado aquí durante 8 siglos, hasta que los avatares históricos, sobre todo la desamortización que se llama en el siglo XIX, cuando todos los monjes tuvieron que salir de sus monasterios y los monasterios quedaron abandonados por las leyes estatales, pues sacaron los restos del Cid y los llevaron, actualmente están en la ciudad de Burgos, pero aquí han estado durante 8 siglos, como digo, y todavía nos queda algún resto. Esa es la figura más importante. Después hay otras figuras también importantes en la historia del monasterio, como son, pues en el siglo X, los que llamamos los 200 mártires de Cardeña. En el siglo X, pues estaban pues la conquista o la conquista musulmana, la reconquista cristiana en España, ¿no? Y bueno, pues durante el verano, sobre todo, pues se enzarzaban en guerras, racias que se llamaban. Y aquí parece que las tropas musulmanas, en la época de Abderramán III, en la primera mitad del siglo X, pues llegaron hasta aquí, al monasterio, lo asolaron y degollaron a los 200 monjes que aquí habitaban. Estos 200 monjes fueron canonizados oficialmente en el año 1603 por el Papa y desde entonces son los 200 o los santos mártires de Cardeña. Esta historia está acreditada por el historiador que acompañaba, o el historiador, el cronista que acompañaba al rey Abderramán III en sus hazañas, que se llama Ibn Hayyan, y pues contaba ahí pues las hazañas del rey en sus andanzas, ¿no? Y cuenta cómo al lado de la ciudad de Burgos pues había un gran monasterio en el que vivían, dice él, 300 monjes, y cuentan cómo llegó hasta aquí, cómo fue desolado y cómo mataron a los monjes, en fin, y todo fue devorado por las llamas, ¿no? Esos son las segundas figuras históricas más reseñables del monasterio. Después por aquí, por el monasterio, pasaron también por reyes pertenecientes a la primitiva realeza de Castilla. Por ejemplo, el rey Alfonso X el Sabio estuvo aquí en el monasterio viviendo varios meses y él fue el que mandó poner al Cid, el sepulcro del Cid, en el centro de la iglesia porque estaba un poquito al lado. Y después pasaron por aquí otros reyes como Isabel la Católica, en fin, y así a lo largo de la historia. Estas son las figuras más señeras, ¿no? Después hubo otras que son más conocidas a nivel local, pero quizá no son tan importantes. Ya digo, en 1100 años de historia, pues imagínese, da para mucho, ¿no? Detengámonos un poco, padre, en la regla de San Benito, que es muy importante. Explíquenos cómo ha evolucionado su aplicación durante la historia de la orden y en qué grado los concilios sucesivos han modulado o han regulado esa regla. La regla de San Benito, que está escrita por San Benito, es del siglo VI, allá alrededor del año 560, 580, está fechada la regla de San Benito, y después fue cogiendo bastante importancia, porque había muchas reglas, cada monasterio seguía su regla, incluso el abad del monasterio pues elegía una, elegía otra según su conveniencia, y esta regla de San Benito era una más, ¿no? Pero bueno, los papas de entonces la alabaron, por ejemplo, Gregorio Magno, pues le dio una pública alabanza y entonces fue cogiendo prestigio. Y también, pues sobre todo con la época de Carlomagno, el siglo IX, pues al querer volver otra vez al imperio sacro que había, ¿no? Germánico, además de la unidad política, quería la unidad religiosa, porque todo contribuye a la unidad, ¿no? Y con la unidad religiosa, los monasterios eran una cosa muy importante en ese imperio que él pretendía llevar a cabo, y entonces quiso que todos los monasterios tuvieran la misma regla. Entonces impuso de alguna manera la regla de San Benito a partir del siglo IX, ¿no? Eso fue un proceso lento, no es de la noche a la mañana, pero todos los monasterios fueron acogiéndose a la regla de San Benito, sobre todo porque destacaba por dos cosas, que todavía hoy la valoramos por eso. Por su ecuanimidad, es decir, nunca es extremosa en nada, siempre es muy ecuánime, y también por su claridad, ¿no? Es decir, San Benito era un romano que había estudiado leyes, entonces pues sabía poner las cosas muy, muy bien, ¿no? Entonces, esos dos adjetivos, ¿no? La claridad y la ecuanimidad, pues hicieron de la regla de San Benito una potencia increíble a la hora en el mundo monástico.
Pero claro, estamos hablando que la regla de San Benito llevamos ya 15 siglos, 16 siglos con ella, ¿no? Y lo mismo que pasó con la orden cisterciense, pues ha habido periodos de más fervor, periodos de más dejadez en la observancia, etcétera. Y ha habido, pues siempre a lo largo de la historia, pues movimientos de reforma monástica, ¿no? Uno de los movimientos de reforma monástica más importantes se puede considerar la orden cisterciense. La orden cisterciense, como les digo, se fundó en el año 1098 y no querían otra cosa sino volver a la observancia primitiva de la regla, ¿no? No en su literalidad, porque claro, del siglo VI al siglo XII habían pasado ya 6 siglos y la cosa había evolucionado, pero sí lo más posible, decían ellos, ¿no? Acercarse lo más posible a la observancia de la regla. Y esto fue el movimiento. Al principio no querían ni fundar una orden, sino simplemente pues volver a la belleza de la regla en sí misma, ¿no? Pero bueno, después las cosas se fueron desarrollando, sobre todo con la figura de San Bernardo, en el sentido de fundar una orden nueva, y así estamos hasta hoy. Después, en la orden cisterciense también pues ha habido, como he dicho antes, momentos de más fervor, menos, y entonces se han acercado más a la regla de San Benito, se han separado. Hoy en día seguimos observando la regla de San Benito, ¿no? Pero claro, según las condiciones actuales. No podemos observar la letra. Prácticamente nunca se ha observado la letra en su totalidad, ¿no? Sino que se han ido adaptando a los tiempos, porque ya digo que la regla de San Benito permite eso, ¿no? Una adaptación a los tiempos, sobre todo da al abad pues mucha potestad de adaptar las cosas para que todo vaya mejor, para que los hermanos, dice él, pues los fuertes quieran más y los débiles no se desanimen, lo cual es difícil de hacer, pero bueno, por lo menos ahí está el principio general, ¿no? Esto sería. Bueno, padre, pasemos a otra de las grandes figuras del monacato cisterciense, San Bernardo de Claraval. Creo que podemos coincidir que San Bernardo, más que un hombre de su época, fue un hombre en su época, ya que tuvo un protagonismo intelectual, apologético, controversial y, por supuesto, místico. Es con este último punto con el que quiero comenzar. ¿Cuáles son las principales enseñanzas doctrinales, herencia de San Bernardo, que están en la orden del Cisterón? Pues la figura de San Bernardo marcó la orden cisterciense de una manera absoluta, incluso la Iglesia entera. Es el hombre de la primera mitad del siglo XII de la Iglesia, sin ninguna duda, en Occidente, ¿no? Y todas sus enseñanzas, de hecho él es doctor de la Iglesia, no solamente es un miembro insigne de la orden cisterciense, sino que es doctor de la Iglesia. Todas sus enseñanzas sirven pues como camino espiritual para los creyentes, ¿no? ¿Cuál es lo principal en él? Pues sin duda lo principal en él es la teología del amor, es decir, es la vivencia del amor, ¿no? Ese amor en el siglo XII, estamos en el siglo XII, San Bernardo nació en el 1090, murió en el 1154. Entonces, en este siglo XII estaba el amor cortés, el amor que es decir, de los palacios, que era muy famoso, igual que nosotros pues tenemos las novelas rosas o las novelas, como decir, de ciencia ficción, y están policíacas o de intriga y están de moda. Pues en aquel tiempo eran las novelas palaciegas, ¿no? De Amadís de Gaula y todos estos, ¿no? Y entonces él hizo como un trasvase de ese amor que estaba cortés, que estaba muy pululando en las mentes de la gente, al amor de Cristo, ¿no? O del amor del alma y de Cristo como esposo y como esposa. Eso es lo principal de él, sin ninguna duda. De hecho, su principal escrito es un comentario al Cantar de los Cantares, que trata de esto, ¿no? De este amor pues, de Dios por el alma humana, por cada uno de nosotros, o por la Iglesia entera, etcétera, ¿no? También fue un hombre muy preocupado de la pureza de la vida, es decir, todo quería que fuera auténtico, por decir así, ¿no? Él se preocupó pues de la autenticidad del canto, la autenticidad de la Sagrada Escritura, en su versión pues latina, se preocupó de la regla en su versión original, en fin,
fue un hombre que la autenticidad de la vida también le marcó, ¿no? Fue un hombre muy, muy enérgico y a la vez muy bondadoso, porque sus hermanos y la orden entera siempre le quiso mucho, ¿no? Pero, bueno, es una figura que se podría hablar pues todo lo que se quiera, ¿no? De hecho, lo mejor, sin duda, es acercarse a sus obras. Sus obras a veces no son fáciles de leer, pensemos que estamos en el siglo XII, ¿no? Entonces tiene una forma, hay que entrar en ellas, pero cuando entras y te dejas afectar por ellas, pues se ve ahí pues todo el espíritu suyo, ¿no? Hablar de él no se le hace nunca justicia, es mejor ir a sus escritos y beber de ahí, eso es lo mejor, ¿no? Entonces, lo más importante de San Bernardo, como digo, es su teología del amor, es el doctor de la caridad también. Y así nos lo ha hecho vivir en la orden, ¿no? Y lo seguimos viviendo hasta hoy, digo yo, esperemos. De San Bernardo y en la actual vida del monasterio. Pues el amor a María en San Bernardo es también clave. De hecho, se le suele llamar como el cantor de María. Él popularizó el nombre que damos a María de Nuestra Señora, Notre Dame, en francés, pues como le decía antes, el amor cortés, pues él lo pasó al amor espiritual. Entonces, Nuestra Señora, la dama, pues es Nuestra Señora María, ¿no? Y él tiene unos sermones sobre la Virgen María muy hermosos. Hay unos que los llama sobre el acueducto, otros sobre la alabanza a la Virgen Madre y alusiones a la Virgen continua en su obra. De hecho, la orden cisterciense a la que él ingresó siempre está consagrada a la Virgen María, tanto en sus iglesias como en cada uno de sus monjes, ¿no? Se consagran a la Virgen María en el misterio de la Asunción. Entonces él participó un poco de ese espíritu y lo fomentó mucho más. Sobre todo habló, bueno, por señalar dos cosas, sobre todo habló de la Virgen María como acueducto. Es el acueducto, decía él, por el que nos viene a nosotros las gracias de Dios, ¿no? Es ese, entre Dios y nosotros está ese acueducto que es María, por el que nos llegan hasta nosotros las gracias de Dios. Y también habló mucho de la Virgen María como la Madre de Misericordia. Ella es sobre todo la misericordia también tiene un lugar preponderante en la obra de San Bernardo, tiene frases increíbles. Por ejemplo, en un sermón precisamente dedicado en la Asunción de la Virgen María al cielo, él decía que otros busquen méritos, nosotros busquemos la gracia y busquémosla por María. Decía así, ¿no? Es decir, en el sentido de que es la misericordia la que nos lleva a Dios. También hay que decir, para decir toda la verdad, ¿no?, que San Bernardo nunca estuvo de acuerdo con que la Virgen María fuera inmaculada. Sabemos que el dogma de la Inmaculada Concepción es muy tardío, es del siglo XIX, y hubo mucha controversia histórica. San Bernardo era muy agustiniano y entonces desde San Agustín y todos los que seguían a San Agustín pues no veían muy claro eso de que la Virgen María hubiera sido concebida sin pecado original. Entonces nunca lo apoyó, tampoco es que, vamos, ya digo que son los avatares históricos que llevan hasta la proclamación del dogma, pero bueno, también esa faceta está ahí, ¿no? Y hoy en día, ¿cómo seguimos viviendo la espiritualidad mariana en los monasterios? Pues las obras de San Bernardo y de todos los padres cistercienses que llamamos siempre tienen alusiones a la Virgen, sermones dedicados a María, obras dedicadas a María y de ellas nos nutrimos, ¿no? Después, meditando la palabra de Dios cada día que la tenemos entre manos, pues ahí nos sale a menudo la Virgen María. La Iglesia la llama hoy como la suma contemplativa, ¿no? Entonces, para nosotros también es un modelo en esto, ¿no?, en la contemplación de Dios y la entrega a Dios de la vida. Y también concretamente, pues cada hora del oficio divino que rezamos, nosotros rezamos, nos juntamos en comunidad 7 veces al día para rezar el oficio divino, ¿no?, la oración litúrgica de la Iglesia. Pues al acabar, en nuestro caso en el monasterio, pues en cada oración hacemos un recuerdo de la Virgen María mediante una antífona, una oración, un canto, y siempre la tenemos presente en nuestros corazones, ¿no? Y como he dicho antes, pues todas las iglesias de la orden y cada monje está consagrado a la Virgen María en el misterio de la Asunción. Ella es como el faro que nos guía hacia la eternidad. Qué interesante.
pues, esta explicación que ha dado San Bernardo oscila entre la Virgen María en un primer instante, por supuesto, como Madre de Dios y oscila después hasta como una Madre de piedad, también en esa oscilación que tiene la Edad Media hacia del Jesús en su majestad y del Jesús que baja al Jesús que después es un Jesús doliente. Sí, sí. De hecho, la humanidad de Jesús en San Bernardo tiene mucha importancia. O sea, el Jesús humano, ¿no? Porque en la Edad Media, sobre todo en la primera Edad Media, pues es Jesús en majestad, ahí, pues como le pintaban en los tímpanos de las puertas de las iglesias, ¿no? Jesús, majestad y tal. En la época de San Bernardo, pues él y otros santos le fueron acercando mucho más a la gente, ¿no? Es el Jesús humano, que a través de su humanidad podemos llegar hacia Dios, en el que contemplamos sus llagas. Él tiene un sermón muy hermoso sobre las llagas de Jesús, por el que entramos a la misericordia de Dios y porque el que nos nutrimos de todo el amor de Dios. Es decir, toda esa humanidad de Jesús que no es que se hubiera olvidado, pero estaba un poquito más opacada en los siglos anteriores con San Bernardo y otros, salió a la luz pues tremendamente, ¿no? Sí, además quería decir antes la función de la Virgen como intercesora, esa primera función como, no diríamos intermediaria, pero sí como una comunicación directa con el Padre y con el Hijo allí y como una madre, que es una figura natural, ¿no? O sea, tener una madre en el cielo, ya que tenemos un padre, pues es una cuestión muy importante. Sí, así fue. De hecho, también el aspecto maternal, de misericordia, de madre de misericordia. De hecho, se atribuyen a San Bernardo las últimas frases de la salve, ¿no? O piadosa, o dulce Virgen María, etcétera. Bueno, es una atribución legendaria, pero bueno, también digamos que en sus escritos se puede sacar, ¿no? Y de hecho, sí, él da mucha importancia a esto, con María como la madre de misericordia, ¿no? Dice que debemos besar los dos pies del Señor, uno que es la justicia, pero otro es la misericordia, ni el uno ni el otro, ¿no? Ni el uno sin el otro, dice. Una pregunta y es este documento, esta justificación, la loa, la nueva milicia que hace San Bernardo y que es totalmente pionera en el ámbito de lo que van a ser las nuevas órdenes militares. ¿Qué podemos decir de esta iniciativa? Sí, las órdenes militares, que llamamos hoy militares, en el tiempo de San Bernardo surgieron con mucha fuerza, sobre todo lo que era la defensa de Tierra Santa, ¿no? Ahí estaban. Y después se extendió a todos aquellos que iban en peregrinación a Tierra Santa, ¿no? Para protegerles, porque las peregrinaciones en aquel tiempo no son como ahora, el Camino de Santiago, que más o menos es un paseo, entre comillas, ¿no? Sino que eran las peregrinaciones, a ponerte en peregrinación antes era muy peligroso y muchas veces pues podías perder la vida, ¿no? Por tantas cosas. Y no sabías dónde ibas a volver. Bueno, pues todo eso lo aceptó, fueron las órdenes militares, la defensa de Tierra Santa, de los lugares santos y después los peregrinos, surgieron con mucha fuerza en ese siglo, el siglo XII, ¿no? Y San Bernardo y los cistercienses pues acogieron a esa nueva forma de vida religiosa, que eran mitad caballeros, mitad monjes, ¿no? Como dice, y San Bernardo mismo les dio, a petición suya, claro, les dio como una regla para regirse, ¿no? Que es el texto que ha citado usted, ¿no? La alabanza de la nueva milicia. Y eso sirvió pues para todas estas órdenes militares. Era cosa de aquel tiempo. Hoy quizá nos puede sonar raro, extraño, pero pensemos que la guerra era, bueno, ya lo decía Heráclito, ¿no? La guerra es el padre de todas las cosas. Y eso ha sido así casi hasta hoy, bueno, y sin casi, ¿no? Entonces, una parte de la sociedad estaba dedicada a la guerra, eran los caballeros, ¿no? Que es la sociedad medieval se estratificaba en varias capas y una de ellas era la capa de los caballeros, ¿no? Y ellos estaban destinados a la guerra y todo el día estaban peleando para aquí, para allá. Y después en el ámbito de la conquista musulmana, pensemos que llegaron a España en el siglo VIII, pero llegaron hasta Poitiers poco después, ¿no? Ahí les paró Carlos Martel
pero incluso pretendieron conquistar Viena hasta el siglo, si no me equivoco, fue en el siglo XV, XVI o XVII, ¿no? Sí, perdón. Mehmed II, Esto es. el Sí, otomano. no me sabía bien la fecha. Pensemos también en esta situación social histórica, ¿no? Entonces, bueno, pues todo era un entresijo que hoy no nos podemos hacer una composición del lugar, pero si nos ponemos en su pellejo, por decir así, pues se puede comprender, ¿no? Las órdenes militares tuvieron su época. Aquí en España surgieron órdenes militares también propias, sobre todo la Orden de Calatrava y otras, ¿no? Y la orden militar más importante, o que se oye más, es la Orden del Temple. Pero cada país tenía un poco sus órdenes militares y demás. Y siempre han estado afiliados de alguna manera a la Orden Cisterciense. Hoy quedan en la orden Calatrava, quedan todavía monasterios femeninos de esta observancia, ¿no? Hijos de aquellas órdenes militares que ya no tienen nada que ver en ese sentido, pero siguen existiendo, ¿no? Las otras órdenes militares pues ya siguen existiendo, pero de forma laica. Así como vida cisterciense, como vida monástica, que yo sepa, solamente existe la orden Calatrava todavía. Bueno, padre, finalmente San Bernardo también tuvo una faceta, digamos, en el mundo. Su controversia con Pedro Abelardo, su intervención a favor del Papa Inocencio en encima de Anacleto, la convocatoria de la Segunda Cruzada, su combate con las herejías, su apoyo a la reforma gregoriana y su condena a las grandes ciudades en favor de la vida monacal. ¿Cómo podemos entender hoy la figura de San Bernardo oscilando entre el misticismo, la vida monástica, la controversia intelectual, la intervención política y la rigidez ética y moral? Sí, parecen muchas cosas para una sola persona, ¿verdad? Pero la figura de San Bernardo es tan grande que las abarcó todos y él mismo se extrañaba y dice, pues ¿cómo puede ser esto? En sus escritos, en una de sus cartas, dice, yo soy la quimera del siglo, dice, quimera es un animal mitológico que es mitad persona, mitad animal, ¿no? Entonces, él decía, yo ni soy monje, ni soy laico, ni soy gente del mundo, estoy dentro del monasterio, pero a la vez tengo que salir porque me reclaman, pues siempre andaba reclamado por papas, reyes, obispos, para cientos de cosas, ¿no? Las ha citado usted en la pregunta. Y entonces él se decía, yo soy la quimera, es decir, soy, no soy, he visto el hábito monástico y a la vez pues tengo que estar fuera del monasterio tantas veces, etcétera, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues su personalidad dio para todo eso, ¿no? De hecho sí que era un hombre muy ardoroso, muy ardiente, pero a la vez era un hombre muy pacífico, ¿no? Y sabía comprender a los hermanos y estaba muy contento, él dice, entre las huestes de los hermanos en Claraval, que eran centenares de ellos, ¿no? Y a lo largo de la vida de San Bernardo, pues dio para todo esto. Lo más oído quizá en los ámbitos filosóficos fue su lucha contra Abelardo y otros también, ¿no? Guillermo de Champeaux y demás. Y esto fue sobre todo la lucha contra Abelardo, me refiero, fue sobre todo como dos formas de entender la teología, ¿no? San Bernardo desde la escritura, desde los padres de la Iglesia, pues es sacar de allí todo. Y Abelardo, que también era monje, por otra parte, benedictino, pues él ya entraba a la época de la dialéctica, de la retórica, de la filosofía así ya más racional, etcétera, ¿no? Y fueron dos choques culturales, por decir así, ¿no? Que hasta que eso se fue fraguando y se fue soltando el nudo, pues pasaron mucho tiempo, ¿no? También, pues, la orden cisterciense tenía en la época de San Bernardo mucho poder en la Iglesia. Entonces, cuando sucedió el cisma de Anacleto, es decir, había el Papa Inocencio y un antipapa, Anacleto, pero que no se sabía muy bien quién era el Papa verdadero y quién no, pues la orden cisterciense se puso, con San Bernardo a la cabeza, se puso a favor de Inocencio
junto con otros, ¿no? Y hizo un gran trabajo en ese sentido y al final, pues así fue. Inocencio fue el papa, considerado el papa legítimo, y Anacleto el antipapa. Después, con la predicación de la cruzada, lo mismo. Él fue, sobre todo, él fue el papa el que le pidió predicar la segunda cruzada, y él, con todo su ardor, pues si se lo pide el papa, pues ahí va, ¿no? También hubo obispos que le pidieron, pues, poner paz entre diversas ciudades, etcétera, y también, pues, se dedicó a eso, que predicara también en diversos sínodos, concilios que hubo en la época, en fin. Y después su correspondencia, tenemos la correspondencia que nos ha llegado, pues ahí hay cartas con todo tipo de personas, ¿no? Religiosos, sacerdotes, pero también obispos, papas, reyes, de la nobleza, etcétera, ¿no? Y a todos aconsejaba de una forma, pues la verdad es que muy, bueno, ahí están sus cartas, se pueden leer. De una forma, pues siempre tenía esa postilla espiritual, por decir así, ¿no? Y a pesar de todo este, digamos, este nimbo que tenía San Bernardo, sin embargo, siempre fue un hombre humilde. Eso también, cuando la Segunda Cruzada fue un fracaso, se puede decir, y cuando le atribuían a él el fracaso, nunca dijo, no fue mío, fue de tal, fue de cual, sino que él lo aceptó y humildemente lo digirió, por decir así, ¿no? Incluso se mostró apesadumbrado, ¿no? Un poco apesadumbrado se mostró él también. Claro. Él vio también, pues bueno, lo que fue, tampoco voy a entrar un poco en la controversia de las cruzadas, Sí, pero fue un poco lo que fue toda la historia, y vio pues cómo fue esa cruzada, y él dijo, pues no era así lo que yo quería, pero bueno, él nunca ha hecho la culpa a otro, no, fue el Papa el que me dijo que, no, él siempre lo aceptó humildemente, ¿no? Y jamás, él le ofrecieron a San Bernardo 4 obispados diferentes para ser obispo, ¿no? Y jamás aceptó ninguno. Él decía que era monje y monje quería ser, ¿no? Y pues, si hubiera aceptado ser obispo, seguramente también hubiera llegado a ser papa, quizá, ¿no? Pero eso no ocurrió históricamente. Lo que sí, que uno de sus discípulos llegó a ser papa con el nombre de Eugenio IV en los años 50, cuando ya San Bernardo estaba, pues, para morir, ¿no? Y de hecho él tenía mucha relación con el Papa y escribió un libro también a petición del Papa sobre cómo los papas deben comportarse, que se llama el libro de Consideraciones, sobre cómo el Papa debe desarrollar su vida, ¿no? Y todavía los papas lo siguen leyendo. Por ejemplo, el último del que sabemos que leyó el libro de Consideraciones fue Juan XXIII, hoy San Juan XXIII, ¿no? El Papa del Concilio. Padre, hablemos de una parte muy importante de su quehacer, la oración. ¿Cómo debe entender el hombre de hoy este papel que cumple la oración para el monje de hoy? La oración, o dedicar toda tu vida a la oración, solamente se entiende desde la fe, porque si no esto sería totalmente ininteligible. Pues dedicar toda tu vida a vivir entre 4 paredes sin salir, quitándote de muchas cosas, etcétera, solamente desde la fe se entiende, ¿no? En general, el cristiano, todo cristiano debe dedicar un tiempo a la oración, ¿no? Sin oración, sin una relación, un contacto personal con Dios, de alguna manera, la fe se diluye, y sobre todo hoy en día, ¿no? Pero hay personas que por vocación de Dios, pues quieren dedicar toda su vida a esto, ¿no? Quieren dejarse de todo y dedicarse a esto, solamente a orar, ¿no? Y entonces, ya digo que es una vocación, ¿no? Y como tal, pues esa vocación se puede explicar un poco, pero no siempre se puede llegar a comprender si tú no la has recibido, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos a la oración, ¿no? Incluso cuando trabajamos lo solemos hacer en silencio, pues para no romper ese ritmo de oración. Y la oración se llega a hacer como la respiración del alma. Entonces, no hace falta decir palabras ni expresar sentimientos tan siquiera, a veces ni tan siquiera ser consciente de ello, ¿no? Es como la respiración, que estás todo el día respirando, aunque unas veces eres consciente, otras veces no, ¿no?
Y en ese sentido, la oración también es un intercambio de amor, ¿no? El amor que Dios nos da y en el que nosotros vivimos y nos movemos, ¿no? Entonces, es fácil. Hay gente que dice, uff, qué aburrido tiene que ser eso, ¿no? De dedicarse toda su vida a la oración y estar ahí. Bueno, para nosotros es nuestra vocación y igual que el amor, pues no aburre ni cansa, pues para nosotros tampoco nos cansa el orar, ¿no? Entonces, para nosotros es nuestra vida, es nuestra vocación. A la vez, pues también nosotros damos mucho valor, oramos mucho con la palabra de Dios, ¿no? Con la Biblia. Para nosotros es el libro el que tenemos entre manos de la mañana a la noche, porque rezamos con los salmos, leemos la palabra de Dios, en nuestra oración privada meditamos la palabra de Dios, la estudiamos para comprenderla mejor. Incluso cuando estudiamos otras cosas, decía un erudito benedictino, los monjes siempre han estudiado las palabras humanas para comprender mejor la palabra de Dios, ¿no? O sea, cuando estudiamos filosofía o cuando leemos la literatura universal o tal, todo eso también nos ayuda a comprender la palabra de Dios, ¿no? Entonces estamos todo el día en ese ambiente de oración, ¿no? Y también viviendo en comunidad, al ser pues varios que estamos llamados a esta vida, tenemos esta vocación, todo eso siempre nos ayuda, ¿no? Es como la vida de comunidad es como una rueda que te lleva y tengas tú más ganas o menos ganas, eso no importa, ¿no? La comunidad te lleva, ¿no? Eso diría, pero todo cristiano está llamado a orar de alguna manera, ¿no? Esa relación personal con Dios, con palabras o a veces sin palabras, ¿no? Para nosotros eso se ha convertido en el leitmotiv de nuestra vida, pero no por otra cosa que por vocación divina, ¿no? Bueno, padre, el monasterio hoy es un monasterio que sigue conservando el labora y que está adaptado a muchas cosas del mundo de hoy. Aparte de una magnífica página web que vamos a invitar a nuestros suscriptores a visitar, tienen ustedes una hospedería y una bodega y unos productos magníficos y que ustedes atienden. ¿Cómo concilian esta vida, digamos, entre paréntesis, mundana con su actividad más interior y más de oración y todo esto? La regla de San Benito, como le he dicho antes, es muy ecuánime, entonces no quiere que los monjes se dediquen 24 horas a rezar, sino que también dice hay una parte del día que deben trabajar. Es el hora et labora famoso de la regla de San Benito, ¿no? Entonces, nosotros seguimos en esa actitud. Una parte de nuestro trabajo es lo que usted ha citado, que nos ayuda a mantenernos nosotros, a conservar este edificio y también a atender las necesidades de los pobres, ¿no? De la Iglesia. Entonces, pues cada monasterio procura subsistir por sí mismo, ser autónomo económicamente en ese sentido. Y nosotros desde hace ya décadas tenemos la bodega en funcionamiento, esta bodega antigua, pues ahí envejecemos vino tinto, también hacemos un licor con una fórmula antigua también de los antiguos monjes del siglo XVIII. También atendemos pues el turismo que nos llega hasta aquí. También atendemos la hospedería. La hospedería también es parte esencial de la regla de San Benito, es decir, ofrecer a los demás pues poder participar en la vida del monasterio pues durante unos días al menos, ¿no? Y de la oración, de la paz, de la tranquilidad que aquí hay. Y en ese sentido no nos estorba para nada todo esto, sino al contrario, lo unimos perfectamente, ¿no? No sé, la oración sin el trabajo, pues digamos que no es tal, sino que el trabajo nos ayuda a tomar conciencia, a tomar contacto con las realidades de las cosas, ¿no? Y en la orden cisterciense el trabajo sobre todo es un trabajo manual, es un trabajo sencillo, un trabajo humilde, de contacto con la tierra. Y eso pues seguimos teniendo esa tradición también y la seguimos conservando hoy, ¿no? Sí. Bueno, padre, yo quiero terminar con una cuestión que afecta a la actualidad. No es un secreto que en el siglo XXI el hombre moderno pues tiene muchas dificultades para entender la vida monacal. También, y a consecuencia creo que de esto y de otras muchas cosas del propio mundo, las vocaciones se han resentido. Y conociendo las comunidades se ha producido pues, un envejecimiento de los miembros de las mismas. En el primer aspecto, ¿cuáles son las causas de que el hombre no comprenda esta vida? Y después, ¿el proceso de pérdida de vocaciones es algo irreversible?
¿Y qué tiene que hacer la Iglesia para conectar con el hombre de hoy? Las causas, bueno, que se me ocurren a mí sobre todo, pues es dejar de vivir de la fe cristiana, ¿no? Cuando uno no vive en la fe cristiana es muy difícil comprender esta vida, por no decir imposible. Igual que cuando nosotros, yo por lo menos veo a los budistas o veo a los monjes budistas, ¿no? A otra clase de monjes hinduistas, pues a veces no comprendes muy bien porque no estás dentro de su mentalidad. Cuando uno pues no tiene fe o tiene una fe más bien evanescente, pues esta vida es bastante difícil de entender. También, digamos que hoy lo que prima es lo que produce algo, ¿no? Entonces, lo que tú haces, lo que tú ganas, los títulos que tienes o lo que sea, ¿no? Aquí todo eso pues queda en segundo lugar, por no decir en tercero, en último lugar, ¿no? Entonces aquí lo importante es simplemente lo que vives, lo que eres, sobre todo lo que das a los demás, ¿no? Y eso pues tampoco tiene buena prensa. Pero digamos que la vida monástica en sí tiene tantos siglos de historia que ha visto pasar pues muchas cosas. Entonces, lo que me decía, ¿no? ¿Usted cree que esto es irreversible o esto? La historia va así, ¿no? Hoy estamos aquí, mañana ya. Entonces, casi nunca estamos en el medio, porque el hombre va de un sitio para otro. Es el sino de la humanidad, ¿no? Entonces, pues yo pienso que volverá otra vez a ir para allá. En fin, estaremos otra vez, Dios sabe cómo y de qué forma, pero volverá otra vez. Lo único, hoy en día sí que es cierto, nos tenemos que ajustar a lo que hay, ¿no? Y aquí en España es cierto que el descenso de vocaciones y el envejecimiento de los monjes y monjas de los monasterios, pues nos lleva a tener que cerrar monasterios. Esa es la realidad que hoy hay. Pero bueno, digamos que Dios sabe, eso tampoco nos hacemos mayor problema, ¿no? En el sentido de que, bueno, el número no es lo importante, sobre todo la calidad, y Dios sabe muy bien cómo tiene que guiar la historia, ¿no? Unas cosas se cierran, otras cosas se abren. Dicen los entendidos que el promedio de la duración de un monasterio en la historia es de 150 años. O sea, eso es lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces tenemos poca perspectiva histórica y pensamos que lo que hoy hay no lo ha habido nunca. Bueno, pues como dice la Biblia también, pues lo que hubo ayer, eso es lo que hay hoy y lo que habrá mañana. Una historia se repite muchas veces. Entonces, bueno, pues estamos en las manos de Dios. Es cierto que la realidad de hoy nos toca esto, pero Dios sabe de lo que va a sacar de aquí, ¿no? Y hay formas de vida religiosa, hay formas de vida monástica nuevas que atraen a muchas vocaciones y, en fin, no sé, hay unas cosas que mueren y otras que nacen, pero la vida misma es así, ¿no? Todo debemos observarlo con una perspectiva mayor que nuestra propia cosita y tener una conciencia un poquito más amplia, ¿no? Me parece excelente, me parece una contestación excelente. Oí hace poco a un padre por YouTube, pues, tiene un canal que explica la historia de la Iglesia y que explica todas las vicisitudes que han ocurrido y decía que nunca el Espíritu Santo permite que caiga la Iglesia. Sí, esa sí que es la palabra de Jesús, ¿no? Como dice el Evangelio, ¿no? Mi iglesia prevalecerá, las puertas del infierno no podrán contra ella. Pero eso no quiere decir que este monasterio prevalecerá hasta el fin del mundo, o esta parroquia o esta institución, ¿no? La iglesia no son las instituciones, es mucho más, ¿no? Bueno, padre, hemos llegado al final y en nombre de la asociación le agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias por todo. ¿Quiere decir cualquier cosa? Pues nada, ya más de lo que he hablado no voy a hablar. Simplemente muchas gracias y vuelvo al silencio habitual de los monjes. Adiós, hasta luego. Adiós, buenos días, adiós.